Hola, ¿qué tal? Soy Josué Eduardo Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaimes. Dice, determine la figura de onda del voltaje de salida. Este comparador tiene histéresis y límite de Zener. El voltaje en D1 y D2 es una caída de 3.3 volts más 0.7 volts, que da un resultado igual a 4 volts. Determine los puntos de activación superior e inferior para la figura 13.13 si R1 es igual a 150 kiloohms, R2 igual a 68 kiloohms y los diodos Zener son dispositivos de 3.3 volts. Lo enunciado en este párrafo lo podemos observar directamente en nuestro circuito, ya que tenemos las resistencias R1 y R2 como se mencionan con sus respectivos valores de 150 y 68 kiloohms. Tenemos los diodos Zener con 3.3 volts y tenemos el amplificador operacional o comparador en el centro, que es la base del funcionamiento de este circuito. Vamos a comenzar por la entrada. Tenemos voltaje de entrada Vin, que se ha representado por esta gráfica que muestra que es una onda senoidal y es un voltaje de 5 volts que se va a ingresar en el circuito. Tenemos también un voltaje de salida sobre el cual vamos a basar el funcionamiento de este circuito. Vamos a comenzar con los cálculos que tenemos de este lado. Primero tenemos que obtener el valor en la resistencia 1, que dice que es igual a voltaje de salida menos voltaje de salida más menos 4 volts. Aquí directamente podemos decir que aunque no tenemos el voltaje de salida como un valor, pues observamos que tenemos dos veces este término, una con signo positivo y otra con signo negativo. Este signo negativo afecta a este paréntesis, por tanto se eliminan y tenemos que el voltaje en R1 pasa a ser directamente de más menos 4 volts. Seguimos con la intensidad en la misma resistencia, en la resistencia 1, y por la ley de Ohm deducimos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Por tanto vamos a dividir el voltaje obtenido para R1, que es de más menos 4 volts, entre el valor de la resistencia 1, que es igual a 150 kiloohms. Y de esto obtenemos que la intensidad es igual a 26.6 microamperios. Proseguimos para la intensidad en la resistencia 2 y se dice que es igual a la intensidad en la resistencia 1 debido a que en el circuito se encuentran en serie y por tanto la intensidad es igual en ambas resistencias sin necesidad de realizar los cálculos para la otra resistencia. Por tanto, anotamos su valor y proseguimos con el voltaje en la resistencia 2, que es igual por ley de Ohm a resistencia por intensidad. Sustituimos los valores y obtenemos que el voltaje en la resistencia 2 es de más o menos 1.81 volts. Y ahora sí podemos obtener nuestro voltaje de salida, que dice que es igual a la suma del voltaje en R1 más el voltaje en R2. Simplemente sustituimos los valores y obtenemos que el voltaje de salida es igual a más o menos 5.81 volts. Teniendo estos resultados, vamos a proseguir, como decía el enunciado, a determinar la figura de onda del voltaje de salida, que nos vamos a apoyar mediante esta gráfica, y también vamos a calcular el voltaje de los puntos de activación superior e inferior. Para ello tenemos aquí que el voltaje en el punto de activación superior es igual a resistencia 2 entre
resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje de salida positivo. Simplemente sustituimos valores y obtenemos que el voltaje en el punto de activación superior es igual a más 1.81 volts por este signo. Y al contrario, tenemos el voltaje en el punto de activación inferior, que utiliza la misma fórmula, simplemente que ahora utilizaremos el valor negativo de nuestro voltaje de salida. Por tanto, el voltaje en el punto de activación inferior es igual a menos 1.81 volts. Ahora vamos a la gráfica, a esta gráfica que tenemos, y primero representamos el voltaje de entrada de in mediante esta onda que anteriormente se había mostrado, solamente que ahora vamos a tener una relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Vemos que aquí tenemos representado nuestro voltaje en el punto de activación superior y de este lado el voltaje en el punto de activación inferior. Para identificar mejor estos valores, tenemos estos puntos que determinan la posición de dichos valores, y en el caso del voltaje de salida tenemos como límites máximos y mínimo su valor tanto positivo como negativo, que es el valor a lo largo del cual se va a ir mostrando la gráfica. Para entender esta relación vamos a observar que mediante estas líneas punteadas, estas líneas de referencia, observamos que cuando el voltaje de entrada, que es esta onda, supera el voltaje en el punto de activación superior, que es este punto, el voltaje de salida pasa de su valor positivo máximo a su valor negativo máximo, que es justo en este punto, esta dirección. Y por el contrario, cuando el voltaje de entrada pasa por debajo de su valor negativo de menos 1.81 volts, el voltaje de salida vuelve a su voltaje positivo mayor, que es justamente este punto. Se puede decir que cada vez que el voltaje de entrada supere el voltaje en el punto de activación superior, que es este punto, el voltaje de salida pasará a su valor máximo negativo, y viceversa. Cuando el voltaje de entrada pase negativamente su valor por debajo de menos 1.81 volts, que es el voltaje en el punto de activación inferior, el voltaje de salida se tornará hacia su máximo valor positivo, es decir, van a ir contrarios durante todo el tiempo. Por eso esta gráfica se representa a lo largo del tiempo. Esto puede ser principalmente debido a que tenemos el voltaje de entrada en la entrada inversora. Y pues ahora nos dirigiremos a la simulación de este circuito para observar el comportamiento de estas gráficas en el simulador. Tenemos aquí ya el circuito armado en nuestro programa, y pues bueno, tenemos los componentes, tenemos el comparador, los diodos ya antes mencionados, tenemos las resistencias con sus respectivos valores, tenemos un osciloscopio para mostrar las gráficas, tenemos el generador de funciones o de señales, el cual nos va a dar nuestro voltaje de entrada, que es un voltaje de 5 volts, y pues son todos los elementos que van a determinar el funcionamiento de este circuito. Primero, antes de comenzar a simular, es importante mencionar que vamos a apoyarnos de estas fuentes para que en este caso, como no podemos nosotros marcar mediante un punto el voltaje en el punto de activación superior y el inferior, vamos a utilizar valores en estas fuentes
del voltaje superior y el voltaje inferior para que nos muestren una línea a lo largo de todo el tiempo y nosotros las tomemos como referencia para encontrar el punto en el que el voltaje de salida realiza los cambios de su valor máximo positivo a su valor máximo negativo. Y pues vamos a simularlo. Tenemos aquí la gráfica de solo osciloscopio y pues primero vamos a empezar a movernos en el voltaje de entrada, que está representado por el color rojo, esta onda senoidal de color rojo. Tenemos con el color azul la onda del voltaje de salida y tenemos con el color verde el voltaje en el punto de activación superior, y con este otro color azul tenemos el voltaje en el punto de activación inferior. Como ya lo había mencionado, estas líneas solamente son de referencia para encontrar más fácilmente el punto que se ha venido mencionando. Bueno, nos movemos a lo largo del voltaje de entrada y aproximadamente en este punto tenemos nuestro voltaje en el punto de activación superior, y es cuando el voltaje de salida torna de su valor máximo a su valor negativo máximo. Nos desplazamos a lo largo del voltaje de entrada y aproximadamente en este punto tenemos nuestro voltaje en el punto de activación inferior y tenemos un funcionamiento contrario, ya que el voltaje de salida pasa de su valor máximo negativo a su valor máximo positivo, que sería justo en este punto. Y podemos irnos desplazando a lo largo de toda esta gráfica y encontrar nuevamente aquí el punto de activación superior, aquí el punto de activación inferior, y así a lo largo de toda la gráfica.